¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes, siendo las 12:35 p.m. aproximadamente. Comenzamos el programa Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la cortesía, a la misericordia, al amor, a la justicia y a la fe de nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Hoy tocaremos el tema de Mateo 13:47. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al tema que tocamos el día anterior, que fue Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba, a ver, el reino de Dios es semejante a un mercader que buscaba, a ver, buenas perlas, que había hallado una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un mercader, ¿no? Que, eh, que buscaba buenas perlas, ¿no? Perlas preciosas. Y al encontrar una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y ¿qué? Y fue y la compró. Entonces, el reino de los cielos es semejante a eso, ¿no? El reino de los cielos exige absolutamente todo de nosotros, absolutamente todo. No el 10%, no el 20%, no el 30%, no el 40%. El reino de los cielos va a exigir todo de ti. No la primicia, no la ofrenda, no solamente el diezmo, no solamente el día sábado, el día de reposo, sino va a exigir todo de ti, absolutamente todo, todo o nada. Entonces, muchos creen que cumplen ya, es decir, guardando el día de reposo. Ah, bueno, estoy guardando el día de reposo, estoy cumpliendo, ¿no? O estoy dando el diezmo, estoy dando mi ofrenda, estoy dando mi primicia, estoy cumpliendo. Entonces, el reino de los cielos dice que este hombre encontró una perla de gran precio y ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía, absolutamente todo. Le costó hasta el último centavo, hasta la última propiedad, hasta la última moneda que tenía, le costó. Por eso dicen las escrituras que para cumplir, ¿cuál es la ley? Para cumplir los dos mandamientos principales, amarás a Dios con todo. No con el 10%, no con el 20%, no con el 30%, no con el 90%, sino amarás a Dios ¿qué? Con el 100%. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Dirán algunos. ¿De qué voy a vivir? ¿Cuál va a ser lo mío? ¿No? ¿Con qué voy a vivir? ¿No? Entonces, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la qué? La vida. Entonces, esa es la perla de gran precio, ¿no? El reino de Dios es semejante a eso, a que exige todo de ti. Es lo más valioso que puedas tener o que puedas desear dentro de tu vida. Es lo más importante, lo más valioso, ¿no? En esa época, los niños eran considerados como esclavos, ¿no? Hay una parte donde dice qué diferencia hay entre un niño y un esclavo. El reino de los cielos exige absolutamente todo de ti, toda propiedad, todo, absolutamente todo. Ahora, vámonos a Mateo 10:47. Explicamos ampliamente el número, el 13:45, 46 ayer. Hoy día, 5 de enero del 2023, vamos a tocar Mateo 10:47 hasta el 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, ¿no? Ahora, el reino de los cielos lo está comparando, es semejante, no es igual, sino es semejante a una red que
echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Ahora, el reino de los cielos es semejante, ¿qué? A una red. Ahora, ¿cómo es la red? La red es un conjunto de, de hilos o de una estructura hecha, ¿para qué? Para poder atrapar peces. Está diseñada para poder atrapar muchos peces. Entonces, dice semejante a esa red. Está diseñada, el reino de los cielos está diseñado ¿para qué? Para salvar a mucha variedad de peces. Dice, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, ¿no? Entonces, una vez que esa red casa de todo, ¿no? Ese reino de los cielos es semejante a una red, esa red casa de todo, no discrimina, cuando la red es lanzada, algo importante, no discrimina, es decir, no hay racismo, no dice este pez está malo, no, la red caza o va donde absolutamente todo tipo de pescados, todo tipo de pez. La red no discrimina. Puede ser pulpo, puede ser tiburón, puede ser pejerrey, puede ser lo que sea. La red captura, no discrimina la red, el reino de los cielos no discrimina a nadie, ¿no? Y sentado recoge lo bueno en cestas y lo malo lo echa afuera. Entonces, el pescador se sentaba, ¿no? Irma, por favor, el número 3 nomás. El número 3 por favor. Y el pescador se sentaba cuando iba a seleccionar, ¿no? Jalaba la red, se sentaba en la barca y en las cestas comenzaba a seleccionar. Sí. Y luego que selecciona, lo que ve chiquito, lo que no se vende, lo que no le interesa, agarra y lo bota al mar. Yo tuve una oportunidad de estar viendo allá en el muelle de Ancón cómo los pescadores limpiaban sus redes, ¿no? Sacaban los pececitos pequeñitos que quedaban incrustados, ¿no? En las redes y comenzaban a tirarlos y los pelícanos pasaban y se los llevaban los pelícanos, eran su desayuno, ¿no? Entonces, eso, eso era lo que hace un pescador. Así será el fin del ciclo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, ¿no? Entonces, ¿apartarán qué? A los malos. Ya no dice a los hijos de los malos, sino a los hijos del maligno, sino a los malos, ¿no? Entonces, ya son personas que estuvieron dentro del reino de Dios, ¿no? ¿Y qué? Y no permitieron que el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Creciera dentro de sus corazones. Entonces terminaron apartando a lo malo, ¿no? Terminan apartando lo malo. Ahora, dice ahí, ¿no? Así que así será el fin del siglo, vendrán los ángeles, entonces ya está hablando del fin del siglo, ¿no? Tienen que entender, hay que poder visualizar y entender que ahí Jesús ya está hablando del tiempo final, ¿no? En el tiempo donde Él va a comenzar a juzgar a los justos e injustos, a los buenos y malos, va a comenzar a Él a dar un juicio, un veredicto, apartar a los malos de entre los justos, ¿no? Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y los echará dónde? Al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Jesús es claro, es puntual, ¿no? Es preciso.
con sus discípulos, es preciso con la gente que está ahí a su alrededor, ¿no? Y les habla de esa condenación eterna que Dios va a dar, ¿no? Que Dios va a dar, que Dios va a tener con todas las personas que eh, el reino de Dios, ¿no? No lo reciben y no lo cambian absolutamente todo. Por eso hay que volver a nacer, ¿no? Para poder ver y para poder entrar al reino de Dios, tenemos que volver a nacer. A Nicodemo le dijo en Juan 11, Juan 11, si no me equivoco, Juan, a ver, aquí está. Juan 11, la muerte de Lázaro. Ahí está, perfiles. FPS. Están diciendo sobre el mar. A ver, aquí está Juan Lázaro, Jesús en Betania, compró reposición de Lázaro, incluye a los judíos, Jesús en el camino. Ya. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Nicodemo agarra y le dice, Rabí, sabemos que viene de parte de Dios, porque las obras que tú haces es evidente que Dios está contigo, ¿no? Entonces, cuando Jesús le dice, ¿no? De cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces él inmediatamente le replica, le dice, pero ¿qué? ¿Volveré a entrar nuevamente yo siendo un hombre viejo al vientre de mi madre? ¿No? Entonces ahí podemos ver, ahí podemos entender, ahí podemos ver y ahí podemos entender, ¿no? Que Nicodemo eh, estaba delante de Cristo, estaba delante de Dios, y lo reconocía simplemente como un maestro, y ni siquiera como un buen maestro, sino que agarra y se burla de él, dice que voy a ingresar nuevamente al vientre de mi madre y voy a volver a nacer, es decir, porque si lo hubiera considerado un buen maestro como sus discípulos lo consideraban a Jesús, maestro, ¿qué quisiste decir con volver a nacer? ¿Qué quisiste decir con esto, Jesús? No entiendo. Otra cosa es ser humilde, ¿no? Respetar a la persona, considerar a la persona, ¿no? ¿Qué quisiste decir con esto? Entonces, y otra cosa muy distinta es es que voy a volver a nacer para entrar al vientre, voy a entrar al vientre de mi madre, es una cosa muy distinta. De cierto te digo que para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de agua y del espíritu. Irma, por favor, búscame Nicodemo y Jesús, ¿en dónde está, por favor? ¿Me escuchas? Nicodemo y Jesús, búscame dónde está en qué parte de la Biblia está. Entonces, Jesús le vuelve a decir, le dice, pero no, entonces Nicodemo ahí. Encontré lo siguiente en la web. Juan 3. ¿Juan cuánto? 3. Juan 3. Ya lo encontré. Gracias. Juan 3 dice, habiendo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un principal, alguien que era eh, una persona que estaba entre los primeros puestos de autoridad, ¿no? Dentro de la organización criminal
de los fariseos y sacerdotes, ¿no? Porque era una organización criminal con fines de lucro. ¿Ah? Entonces, estaba entre ellos como uno de los principales. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque no quería ser visto, no quería ser apreciado. No es que en esa época, en la noche, no es que la gente era noctámbula, no. Simplemente que no había vida nocturna, o por lo menos la gente ya no acostumbraba a salir. Se iba el sol y se iba la vida en las calles, ¿no? No había postes, no había corriente eléctrica, no existía todo un medio que ahora nosotros podemos trasnochar tranquilamente, ¿no? Pero en esa época no. Entonces, ir de noche, por eso resalta el que escribió, ¿no? Resalta esa figura. Vino de noche para no ser visto. Y les dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Entonces, ese sabemos, en Juan 3:2, ese sabemos es que no solamente él, sino él conversaba con los otros principales, ¿no? Sacerdotes, principales autoridades judías, y de una u otra manera reconocían que Jesús venía de parte de Dios. Y él lo hizo. No es que yo sé que tú vienes de parte de Dios, no. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, nadie puede hacer estas señales, ¿no? Si no está Dios con él. Reconoce que Dios estaba con él, pero lo reconoce como un maestro, no como el Cristo, no como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el primogénito del Padre, ¿no? Lo reconoce como un simple maestro. Ahora, cuando lo reconoce como maestro, Jesús le dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no puede ver el reino de Dios, no puede ver a Cristo. Simplemente lo va a ver como un maestro, como alguien importante, un filósofo, alguien que dice cosas cool, chévere, pero no como el Cristo, como el Hijo de Dios o como Dios mismo. No lo va a poder visualizar, no lo va a poder ver. Eso es lo que dice Jesús en pocas palabras. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver quién está delante tuyo. No vas a poder apreciar quién está ahí conversando contigo. Simplemente lo vas a ver como un maestro, que estaba encubierto, que el reino de los cielos para él, porque no podía ver a Jesús como el Cristo, simplemente lo veía como un maestro, como el profesor Castillo, algo así, un maestro. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es decir, cuando hay humildad, cuando alguien tú respetas a alguien como maestro, la principal motivación es el respeto. ¿Sabes qué? Capaz yo no entendí lo que quise decir. ¿O qué quisiste decir con volver a nacer? ¿A qué te refieres? ¿No? Pero como él no respetaba a Jesús, no lo consideraba ni siquiera como maestro, capaz pensaban que muchas otras cosas. Entonces le dice que voy a ingresar al vientre de mi madre siendo viejo, ¿no? ¿Cómo un hombre va a volver a nacer ya siendo viejo? Lo que estás hablando es algo incoherente, son tonterías. Anda para allá, bobo, anda para allá, tipo Messi, ¿no? Entonces, ¿era, era incoherencia lo que decía Jesús? ¿O él no le tenía consideración, no le tenía respeto, ¿no? Y se creía, ¿no? Era soberbio, orgulloso, ¿no? Entonces, en el número 5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿El que no naciere de qué? De agua y del Espíritu. El que no naciere de qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Una cosa es ver el reino de Dios, ¿no? Y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Para poder entrar y ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. El, el bautizo de agua es el arrepentimiento, pero el bautizo en el Espíritu Santo es la confirmación del arrepentimiento de parte de Dios. El bautizo de agua es que yo me arrepiento, pero el bautizo en el Espíritu Santo es la confirmación de que tu acción en el corazón es la correcta. Ahora, ¿puede haber bautizo del Espíritu y luego bautizo de agua? Por supuesto que sí, porque Dios confirma lo que hay en tu corazón bautizándote con el Espíritu. Luego el resto es un acto protocolar para que todos vean que tú realmente estás arrepentido, igualmente como Cristo murió y fue sepultado, así mismo yo creo que resucitaré juntamente con Cristo. En el nombre de Jesús salgo del agua. Entonces, esa es la gran diferencia. El bautismo de agua y el bautismo del arrepentimiento. Después dice, en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Él trataba de, con su intelecto, con su razonamiento, con su pensamiento, con su manera de pensar, con su doctrina, con su manera de interpretar, trataba de entender a Jesús. Y es imposible. El hombre no puede entender a Jesús con la mente pecaminosa. Entonces, ¿qué haremos? El hombre no puede entender a Jesús con la mente pecaminosa, porque es lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí es donde reacciona Nicodemo, reacciona y humildemente, con humildad, después que Jesús le dio, no en el razonamiento, sino le dio en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su ser le dio, Jesús, Nicodemo le dice, Jesús le sigue diciendo, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos aquellos nacidos que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Con eso hubiera comenzado, ¿sí o no? Con eso hubiera comenzado cuando Jesús le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es una acción humilde, es una acción que reconoce a la otra persona que conoce algo del Espíritu. Y tú quieres aprender, cuando alguien quiere conocer a Dios, es decir, pregunta, consulta, habla, sea quien sea, porque mi meta, mi vida es conocerlo a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual Él ha enviado. Entonces, cuando sucede eso, ahí Jesús le dice, respondiendo Jesús y le dijo en 3:10 de Juan, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ah? Nicodemo vino diciéndole maestro, ¿no? Y ahora Jesús, ¡ping!, le devuelve la palabra y dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Vienes tú a decirme maestro a mí? ¿Me criticas lo que yo estoy diciendo? Ahora que te das cuenta de tu error, me preguntas y yo te digo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Y mira lo que dice Jesús. ¿Eh? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio.
¿no? Es una ley fundamental. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, cuando uno ve o uno entiende, uno ve las personas cuando hablan y sale palabras antisonantes, frases, gestos despectivos, acciones despectivas, ¿no? No saluda, no es empático, no es eso. Eso demuestra que eso es lo que hay en su corazón, porque de lo que sabemos, ¿qué? Hablamos. Y el hablar no es simplemente las palabras, el hablar es el lenguaje corporal, las acciones, las miradas, los gestos. Ese es el hablar. Las decisiones que tomamos, eso habla más que 1000 palabras. Entonces, eso denota, ¿no? Esa palabra de parte de Dios. Y dice ahí, de cierto te digo que lo que ya, de lo que sabemos hablamos, ¿no? En el 12 dice, 3:12 dice de Juan, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, hay cosas que son celestiales, hay cosas que son celestiales, ¿no? Que son nacidos del Espíritu, que no se puede entender si no es el Espíritu Santo el que lo interpreta. Mateo 22:29. Ya para terminar, Mateo 22:29. A ver, acá está, 22:29 dice, acá está. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿no? Erráis desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿cómo es que se equivocan los saduceos o cómo se equivoca la gente al interpretar la Biblia? Por dos factores. Son dos factores que por consecuencia da una interpretación correcta. Desconocer las escrituras y desconocer el poder de Dios. La suma de los dos hace interpretación correcta. Ahora, conocer las escrituras es suficiente, conocer historia, conocer eh, eh, la cultura, conocer la geografía, las costumbres de la época, ¿es suficiente? No, según Jesús, no es suficiente. No es suficiente conocer eso. Puede conocer las escrituras y puede perseguir cristianos para matar, como Saulo, pedía cartas, documentos, pedía los permisos suficientes para ir y sacar a los cristianos de sus casas y llevarlos ante el concilio, como blasfemas, como herejes. Entonces, esa misma, ese mismo Saulo de pronto tiene un encuentro con Jesús y todo lo que sabía de la escritura recién lo entendió. Ya no persiguió cristianos, sino que hacía la voluntad de Dios. Por eso dice que una cosa es conocer las escrituras, por supuesto. Las escrituras muchos la han utilizado para matar niños, violar niños, infinidad de cosas, para cometer genocidios. Las escrituras muchos la han utilizado para muchas maldades. Y para justificar una maldad, en la Biblia basta y sobra versículos para justificar esa maldad. Versículos que lo sacan de contexto, ¿no? Versículos que lo estiran, que lo malinterpretan. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Una interpretación nacida de la carne, carne es. Pero para poder interpretar correctamente, Mateo 22:29 dice que aparte de conocer las escrituras, tenemos que conocer el poder de Dios. Y tú me preguntarás, ¿qué es el poder de Dios? Los rayos, los pararrayos. ¿Qué es el poder de Dios? ¿No? Mover cosas con telepatía. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios lo dijo Jesucristo a sus discípulos.
y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, el poder de Dios para uno poder interpretar las escrituras, ¿no? Es imposible interpretar correctamente si no estás lleno del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, el que está interpretando las escrituras es tu carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Puede ser 99% positivo, pero ese 1% lo hace peligroso, lo hace piedra de tropiezo y lo hace posiblemente algo mortal. Entonces, Mateo 22-29, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente las escrituras. Algunos me preguntarán, ¿cómo es que puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? En la Biblia lo dice. En la Biblia lo dice claro, preciso, puntual. Y hoy en la noche, en Cita con Dios, de lunes a domingo, de 10 a 11 p.m. por TikTok, estaremos tocando ese tema. Tienes dudas, tienes preguntas, ahí las puedes hacer, ¿no? Hoy día, en Amasando la Palabra, está en YouTube los videos, en YouTube búscalo como Javier Finaflor, en YouTube, en Facebook, en TikTok lo encuentras como Intérprete de la Ley, en Instagram muy pronto. Hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez, una y otra vez. Y como dice también el pastor Tibi Joshua, ¿no? Meditar en Dios es estar con Dios. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días y los esperamos esta noche en Cita con Dios, la cita más importante del día, la cita más importante de la semana, del mes, del año, la cita más importante de nuestras vidas y de la historia de la humanidad. Mateo 6:6, la cita con Dios. Hoy, de 10 a 11 p.m. Hasta pronto, nos vemos.